Muchas gracias, María Fernanda, querida Karina, queridos Raúl. Comienzo con un reclamo. En el currículum de Karina no se mencionó que fue parte del Comité Académico Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuando Raúl se refirió a que todavía tenía puesta la camiseta de IDEA, yo creí que iba a decir del tribunal, pero bueno, comienzo con eso. Me gusta muchísimo una afirmación de Owen Fisk que dice que en la judicatura tenemos una doble responsabilidad. Una por las decisiones personales, es decir, cuando voto en un sentido o en otro, lo mismo que mis colegas, y otra por justificar esas decisiones con base en razones públicamente aceptables. Si mis razones no son aceptadas públicamente, se compartan o no, es decir, si no se entienden, creo que estoy juzgando mal. Creo que el acceso a la jurisdicción y las garantías de justicia pasan necesariamente por el entendimiento con la comunidad y con la ciudadanía. Y les tengo la mala noticia de que las sentencias no se entienden absolutamente nada. Los que estamos aquí reunidos, me gusta decirlo, somos algo de bichos raros. Nos interesan estos temas y entendemos de qué estamos hablando. Pero si vamos con el vecino, cada quien con su vecino, y le pregunta sobre estos temas y qué opina, nos va a decir que no entiende, que no le interesa y que nos ve igual a los jueces que a un diputado, a un líder sindical o a un policía. Todas funciones igualmente dignas, pero con índices de legitimidad muy bajas. No saben qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Creo que algo en el sistema está mal. Cuando redactamos la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el primer borrador, que fue un ejercicio académico, el primer ejercicio en el país que se convirtió en una ley federal, los partidos políticos al seno del Congreso de la Unión, a los que redactamos la ley, nos dijeron: los partidos políticos no entran, no serán sujetos obligados. Lo mismo que los sindicatos. Y también nos dijeron: para el Poder Judicial y para el Poder Legislativo habrá una referencia, no nos dijeron así, pero salió en un artículo muy tímido. Era una ley para la Administración Pública Federal con una referencia a los poderes judicial y legislativo y los órganos constitucionales autónomos harán lo propio y tendrán su legislación. Es decir, no había una voluntad de apertura informativa. Pero, sin embargo, era muchísimo mayor a la que existía antes. Cuando nació nuestra venerable Constitución de Querétaro, tan cansada, pobrecilla, de ir y venir por tantos diferentes rumbos durante casi 100 años, no existían los términos derechos humanos, transparencia, mucho menos apertura. Es decir, sí hay una progresión institucional y normativa importante, pero reciente. Durante mucho tiempo la opacidad reinó y sí existía esta confusión de autonomía e independencia con opacidad. Soy tan independiente y soy tan autónomo que no te doy la información. Y creo que lo mismo aplicaba para el Poder Judicial, para la autonomía universitaria, para la autonomía de los sindicatos. Es decir, no me preguntes, no te metas conmigo porque soy independiente. No, no, no. La manera en que yo resuelvo una sentencia no tiene que ver con que ustedes puedan saber cuánto gano, en qué coche estoy, a qué hora voy a trabajar, quién es mi gente. No tiene absolutamente nada que ver. Y creo que tampoco debería de tenerlo con la manera en que se hacen las sentencias. La vieja sentencia del canciller Bismarck de que la gente no debería de conocer cómo se hacen las salchichas ni las leyes, las salchichas porque no se las comerían y las leyes porque no las obedecerían, creo que ya no viene a cuento. Las razones públicamente aceptables deben de construirse de una manera entendible y accesible. Ahora bien, ¿qué es un tribunal abierto? Me gusta muchísimo la pregunta que hace Raúl. Cuando lo estaba diciendo, le enseñé a Karina mis apuntes para que viera que no nada más lo estaba citando. Creo que sí podemos tomar los elementos de gobierno abierto del presidente Obama. ¿Sí? Son 4 ejes básicos: transparencia, desde luego acceso a la información, eso lo meto yo ahí, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de las tecnologías. En un país con 120 millones de personas, con 100 millones de teléfonos celulares, en donde más del 80% tienen acceso a las redes, me parece un crimen que aquellos que trabajamos para el Estado no hagamos las cosas por ese medio también. O sea, aquel que dice, no, yo no le entro a eso, está desfasado y está fuera del diálogo público, lo considero de verdad. Ahora bien, estos 4 elementos creo que sí deben de jugar para la justicia abierta en 2 vertientes.
Uno relacionado propiamente con la función jurisdiccional, y aquí sí tiene que ver con ensanchar los caminos para acceder a la justicia, lo cual no ha sucedido, y a veces se confunden los discursos, y la otra con el hecho de que somos sujetos obligados para publicitar, o sea, hacer las cosas en público. Son dos cosas diferentes. Perdón, añadiría un tercero, que es el hecho de juzgar las cuestiones de apertura informativas directamente, es decir, la apertura de la información y de la justicia como objeto de la propia jurisdicción. Les doy un dato: en el Tribunal Electoral, en estos 9 años que integramos quienes la hacemos, la Sala Superior, hemos resuelto más de 8,000 asuntos, más de 8,000 juicios en los que tiene que ver el acceso a la información para sujetos obligados, o instituciones electorales o partidos políticos. Porque los partidos suelen tener el instinto de no compartir la información. Y me estoy refiriendo hacia sus adentros. Por ejemplo, cuando hay un proceso de selección interna, un cambio de dirigencia interna, es decir, el grupo dominante, pensemos en cualquier partido al norte o al sur del país, en un municipio no muy conocido, estoy hablando hipotéticamente, y en donde va a haber cambio de dirigencia, hay el clásico caciquillo que tiene ahí 3, 4 ejercicios, y ya que hay peligro de que la oposición interna lo desbanque, cambia la asamblea, por ejemplo, de día o de lugar y no notifica a los otros. Antes no habría medio de acceso a la jurisdicción para ello. Ahora viene al tribunal y se cae de inmediato la asamblea, se deja sin efectos y hay una nueva elección. Esto lo hemos resuelto en múltiples ocasiones. El hecho de que las sentencias no se entienden me parece que nos obliga a los operadores jurídicos y en especial a los jueces a ir por un nuevo modelo de comunicación judicial. Yo lo propongo, perdonen que hablen de mí, también me gusta citar a Woody Allen, cuando dice que hay pocas oportunidades para hablar de la persona que más se quiere, que suele ser uno mismo, pero bueno, me prestaron el micrófono, me piden mi opinión y voy a decir qué es lo que hago. De mis proyectos de sentencia, yo perdí la primera semana de integración del tribunal una votación en la que definimos el método de las sentencias. Yo les dije a mis pares que no valía la pena meter todos los antecedentes ahí, porque uno empieza a leer la sentencia y lee 100 páginas narrando un asunto, una cadena impugnativa, que los que están en juicio ya la conocen, porque son los que la generaron. Y a veces resulta que lees 100 páginas y no hay absolutamente nada de la resolución. Creo que no tiene sentido, pero en fin, también cumple funciones de seguridad jurídica y de confianza de la ciudadanía el hecho de tenerlos. No crean que están equivocados del todo quienes dicen que no, pero son maneras de verlo. Ahora, se perdió y entonces yo dispuse en mi ponencia que todos los proyectos de sentencia, todas las sentencias que salen de mi ponencia, de mi oficina, tienen que tener un resumen de máximo 3 páginas. Mis secretarios tienen prohibido hacer un resumen de más de 3 páginas. El único que fue la excepción fue la calificación de la elección presidencial, que fui ponente junto con el presidente Carrasco y el magistrado Galván. Así el resumen es más grandecito. Un diagrama de flujo para que con un solo impacto visual se vea el mapa de la sentencia, porque cuando se leen en lineal no se entiende. Resulta que vienen peleando 8 o 9 asuntos, 8 o 9 agravios los actores, uno lo lee y dice, bueno, voy a estudiar el quinto primero, porque si tiene razón en el quinto, es una hipótesis, se cae todo lo demás y se le da razón. Nada más que cuando eso lo lees en plano en 200 hojas, te cuesta trabajo, digamos, llegar a esa comprensión. Un diagrama de flujo y un índice para que la gente pueda ver en dónde está la respuesta al agravio y las razones. Eso lo tenemos ahí. También uso desde luego redes sociales. Tuiteo lo que me parece interesante, hablo respecto de mis opiniones públicas, de mis sentencias. De este evento, por ejemplo, tuitearé más adelante. Creo que es una obligación y una manera de rendir cuentas el hecho de comunicar. Salvador O. Nava es mi Twitter, tengo Facebook, tengo correo electrónico, los contesto todos, me tardo, pero los contesto. Creo que es una manera de abrir esta interrelación, esta carretera de doble vía de la que hablaba también el presidente Obama, de la autoridad con la ciudadanía, ir y venir. Este evento, en el que el Colegio de México con mucha amabilidad acoge al propio tribunal para convocar juntos, creo que es un evento de participación ciudadana en el que podemos intercambiar y se inscribe en esta idea de tribunal abierto. Ahora bien, ¿por qué el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un tribunal abierto? Porque es una vocación comprometida y no es rollo. Pueden ustedes ver el discurso del presidente Carrasco el día que tomó posesión como presidente. Y habló de
abrir más nuestra información, que ya de por sí era abierta, hay que decirlo. Y me comisionó, no todas sus decisiones son tan buenas, me comisionó para encabezar los esfuerzos de Tribunal Abierto del propio tribunal. En la cumbre de Tribunal Abierto, que fue en México a finales del año pasado, dando seguimiento a lo que se vio en Naciones Unidas en Nueva York, que presidía México, participó el Tribunal Electoral. De más de 500 instituciones de todo el mundo, solo éramos un tribunal. Creo que al Poder Judicial no le interesa la apertura informativa. Lo mismo que a los partidos políticos, me atrevo a decirlo por estos 8,000 juicios que hemos resuelto. Ahora, ¿qué hacemos para hacer un tribunal abierto al margen de la definición que pudiéramos tener a partir de distintas visiones de filosofía, ya política o ya jurídica al respecto? Bueno, de entrada tratamos de hacer lo más posible en público. Sesionamos en público. Decidimos delante de la gente. En físico, se puede ver en televisión o en internet. Ahora, ¿eso es mejor para resolver? No lo sé. Sí es más transparente, pero debo decirles un secreto que espero que no salga de este cuarto. Cuando yo discuto con mis colegas frente a las cámaras de televisión, lo hago de manera distinta a cuando discuto con ellos en su oficina o en la mía sobre un punto a controversia. Es evidente. Y ellos también tienen la gentileza de no hacerme ver algunos errores que sí me pueden hacer ver en una oficina. Dicen, oye, es que se te pasó, magistrado Reyes, no lo había visto, un placer. Perdón, ¿no? Un querido colega de la Sala Monterrey. Me dicen, si estamos en privado, oye, es que no viste esta constancia del expediente. Resulta que es extemporáneo el asunto, por poner un ejemplo hipotético. ¿Qué puede pasar? Lo veo y digo, es verdad, cambio todo el sentido. Nadie tiene la brusquedad de decir eso, digamos, en público, es como brutal, ¿no? Entonces sirve, digamos, ver algunas cuestiones de manera previa. Ahora, tenemos las sentencias en la red, eso sí me parece positivo. La gente los puede leer. Lo que pasa es que son tantas que también el mecanismo de control individualizado respecto de lo que resolvemos se diluye. Si hemos resuelto más de 50,000 asuntos, y algunas tienen 100 o 200 páginas, ¿de qué tanto te sirve tenerlas ahí, leerlas? ¿Qué tanto se puede fiscalizar? Lo cierto es que, como dice Bobbio, el hecho de transparentar no solo consiste en saber, sino estar en posibilidades de saber, y ahí está. Tenemos un metabuscador, ayudamos a la gente. Tenemos resoluciones de la Comisión de Venecia, la jurisprudencia interamericana, todas nuestras resoluciones, ayudar a la gente a ver, porque ahora es tanta la información que tenemos que discriminar. Hacemos también nuestra función administrativa en público. Nuestro comité de adquisiciones, también es una idea del presidente Carrasco desde antes de que fuera presidente, sesiona con una cámara en internet. No hay un solo lápiz que se compre en el tribunal que cualquier persona no pueda saber de dónde viene, por qué se compró, cuánto costó, cuál era la competencia. Entonces, digamos, también hay un mecanismo de rendición de cuentas permanente. Tenemos una app, mi hijo Mateo siempre me dice, por favor, di app, papá, y no digas app, ¿no? Le da pena a mi hijo adolescente. Pero bueno, tenemos una app que nos costó 16,000 pesos, es el costo de la licencia, para que cualquier persona desde su teléfono celular pueda tener la información respecto de los avisos de nuestras sesiones. A veces la gente se queja, no avisaron que iban a sesionar, siempre avisamos, pero bueno, ahí está y cualquiera lo puede tener, le llega directamente a su correo electrónico. Tenemos un resumen de la sentencia, se llama sentencia en 2 líneas, para que la gente sepa qué es lo que decidimos. Porque muchas veces alguien podría tratar de no comunicar y decir en un resumen, el Tribunal Electoral dio por fundado los agravios relativos al considerando 4 de la demanda del quejoso. Eso y nada es exactamente lo mismo, aunque también es una manera correcta de hacer referencia a lo que se está resolviendo ahí. Tenemos boletines de prensa en donde se resumen aún más y con un poco más de 2 renglones por sentencia, y tenemos la liga a nuestro canal de televisión por internet, que es Plataforma Electoral, y también desde el teléfono celular se pueden ver las sesiones y algunas otras cosas como este mismo evento. Tenemos también la agenda de los magistrados en internet en público, para que cuando una de las partes en juicio me va a ver, sepa la otra que puede venirme a ver. Es decir, nada de que te reúnes con unos sí y con otros no. Todos pueden verificar qué es lo que hacemos todos los integrantes de la Sala Superior.
Tenemos una guía de trámites para solicitudes de acceso a la información para hacerla más fácil, porque es verdad que es muy difícil acceder a cierto tipo de información y nuestra información es sosa, aburrida y enredada. Me refiero al Poder Judicial de la Federación como un todo. Y tenemos un indicador de resultados de transparencia, para que también se sepa qué es lo que estamos haciendo. Y déjenme dar algunos números. Hemos recibido en 9 años 5.578 solicitudes, esto con fecha, con corte de ayer. Y solo hemos tenido 46 recursos de inconformidad en contra de lo resuelto. Más de la mitad de esos 46 recursos han sido infundados, porque o ya se había proporcionado la información o la información no existía. Pero esto no es el chiste, creo que tenemos que ser proactivos para ser abiertos. Nuestra página de internet, me atrevo a decir, es amigable, se entiende y están las cosas que uno quiere buscar del propio tribunal. El año pasado tuvimos casi 3 millones de visitas, que no es un número nada más en frío, con un promedio de navegación de 5 minutos por visita y con un promedio de un documento descargado por visita, es decir, sirve y se usa. Todo esto que tenemos ahí, de alguna manera, sirve para acercar a la sociedad. Y ahora, la apertura informativa o la apertura en general o la confirmación de que somos un tribunal abierto con esa vocación, el tercer rubro que les había dicho es el de la apertura como objeto de nuestra propia jurisdicción. Les decía, más de 8,000 recursos resueltos con respecto a la transparencia. Para que se hagan una idea, es más lo que se ha resuelto sobre transparencia que sobre candidaturas independientes o asuntos de género o de indígenas, de derechos políticos de comunidades indígenas. Creo que eso es importante. Lo que me parece más trascendente respecto de la justicia abierta es el destinatario de la justicia, son los justiciables, es la ciudadanía. No se trata de hablar de las virtudes públicas de una institución, sino del beneficio ciudadano que tiene en el ejercicio de sus derechos cualquier persona. En este sentido, creo que sí es de celebrar que el acceso a la información y el acceso a la jurisdicción y el hecho de contar con mecanismos de transparencia y de apertura informativa para excitar y para potenciar el acceso a la jurisdicción y todas las bondades del debido proceso, es que, uno, se trata ya de un derecho fundamental. El juicio de amparo no procedía para cuestiones políticas. Esto era una aberración de nuestra legislación. Es decir, se consideraba que luego entonces los derechos político-electorales no eran derechos fundamentales. Y si lo eran, si eran considerados así, era más grave porque no tenían una garantía jurisdiccional para hacerlas valer. 2, el acceso a la información no existía. Lo más cercano era el timidísimo derecho de petición que estaba en el 8º de la Constitución, en el cual la gente podía pedir lo que quisiera, siempre que fuera de manera escrita y respetuosa, eso sí, bien educaditos, sin derecho, pero todos, como venimos de buenas familias, lo hacemos por la buena. Y la autoridad teníamos la terrible carga de poder responderle por escrito antes de un año, según jurisprudencia de la Corte, de otra Corte, que interpretó por breve alrededor de un año. Es decir, pedías algo y la autoridad te decía en un año, no estoy en condiciones de proporcionarte esa información. Ahora somos sujetos obligados, no es discrecional ni tiene que ver con mi independencia judicial lo que tengo que resolver y tengo que tutelar además el acceso a la justicia y a la apertura informativa porque se trata de un derecho fundamental. Y como bien dijo Raúl, soy sujeto de responsabilidad política primero en el Senado de la República porque somos órgano límite, pero también es sujeto el Estado de responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no respondemos en tiempo. Hoy, el acceso a la justicia y el acceso a la información me parece que hacen una síntesis para poder hablar de un tribunal abierto al margen de la dificultad que supone el definirlo. Y no es por hablar bien de uno mismo ni de mis compañeros, pero trabajo en uno y lo pueden confrontar en internet, en vivo o en su teléfono celular. Muchas gracias. Gracias.